Hola lectores, yo soy Raquel, esto es Rache Leyendo. Hoy vengo a daros mi opinión sobre una obra que leí hace muchos años y que he retomado gracias a la pecera de Raquel. He releído gracias a ella porque lo vi en su cuenta de Instagram. Al volver a esta obra descubrí que hay una novela gráfica que ha publicado la editorial Lumberg y se trata de Extramuros, de Jesús Fernández Santos. Voy a hablar con spoiler porque si no yo no sería capaz de hablar de una novela, la verdad. Y aviso a navegantes por eso. Eso sí, el final no os lo contaré. Esta obra está considerada una de las mejores de la narrativa española contemporánea y cuenta con dos temas fundamentales, que son el amor y la invención de un milagro. Seguramente la encontraréis en listados de novela LGTBIQ+, porque hay en ella un amor entre dos monjas. Pero antes de irnos al convento, os voy a contar algunas cosas sobre el autor. Jesús Fernández Santos nace en 1926 y fallece en 1988. Y además de escritor, fue articulista, crítico de cine, director de documentales, guionista. Precisamente esta obra se concibe como un guión de cine. Fernández Santos pertenece a la llamada generación de medio siglo o de los 50, al igual que Carmen Martín Gaite. Por cierto, tenemos este año el centenario de su nacimiento, al igual también que otros autores como Carmen Martín Gaite, ya os digo, Ana María Matute, Martín Santos, no confundir con Jesús Fernández Santos. Martín Santos es el autor de Tiempo de silencio, muy conocida obra, y sus grandes amigos, por supuesto, Josefina Aldecoa o Sánchez Ferlosio, grandes amigos de este autor que nos ocupa. Estos autores nacen en torno a los 20 y publican en torno a los 50. Son niños, por tanto, de la Guerra Civil y jóvenes durante la Guerra Civil y ya maduros cuando llega la democracia a España en el 78. Este autor, Fernández Santos, es premiadísimo, no hubo premio que se le resistiese. Ganó el Nadal, el Fastenrad, el Planeta, y ya con esta obra, en el año 79, esta obra, Extramuros, es del año 78, en el 79, ya digo, gana el Premio Nacional de Narrativa. La obra se hace muy conocida también, hay que reseñar, por su adaptación cinematográfica, porque se lleva al cine en 1985 por el director Miguel Picazo, con actrices de primer nivel de nuestro panorama cinematográfico de entonces. Y precisamente en la novela gráfica tenemos un breve texto de una de las actrices, que es Asunta Serna, muy interesante, además de un prólogo de la catedrática Ana Rodríguez Fischer. A Fernández Santos le he escuchado decir en una entrevista que se puede encontrar fácilmente en YouTube, que en un momento dado él se compromete mucho más con la novela que con el cine. ¿Por qué? Porque la literatura, decía, estaba mucho menos mediatizada. Explica en esta entrevista que en el cine hay que complacer a demasiadas voluntades para poder llevar una peli a la gran pantalla, mientras que en el mundo literario él se sentía mucho más libre. Pero vamos con Extramuros. Extramuros es, como he dicho, una historia de amor y de milagros. Y pretende, creo, ir mucho más allá de esto. Pretende, creo yo, que pensemos en la humanidad de sus personajes y en la universalidad de sus sentimientos. Llámense los personajes como se llamen y sea el lugar el que sea, porque aquí, en esta obra, no hay ni un solo nombre propio de persona ni un solo topónimo. Hay personas, fundamentalmente monjas, mujeres. Dos de estas monjas mantienen desde hace tiempo una relación amorosa. Hay un lugar, hay una tierra sin nombre, aunque intuimos claramente que es Castilla, en España, y hay una época también incierta.
Se sobreentiende por los acontecimientos, según he investigado y según lo dice también la catedrática que os mencionaba en su prólogo, que estamos en una época posterior a la muerte de Felipe II, pero insisto, la época es incierta, no se menciona en la obra. Una de estas monjas es la narradora, hasta bien entrada la mitad de la novela, en la que aparecen ya otras voces narrativas. Y esta monja habla siempre de su hermana, mi hermana, dice ella, siempre refiriéndose a la otra monja con la que digo tiene una relación especial. Las demás monjas son hermanas, claro, porque así es en la terminología conventual, pero esta monja es llamada siempre mi hermana. Y como digo, es una relación que va más allá de la amistad sin ser explícito. Pero aún así pensad que estamos en 1978, en la fecha de esta novela, en un momento en que España acaba de salir de una dictadura en la cual imperaba el nacionalcatolicismo, es decir, el catolicismo como religión de Estado, y la homosexualidad estaba perseguida por la ley, y esta insinuación fue muy osada. La novela escapó a la censura, la película también, pero la película sufrió problemas en algunos cines de Madrid para ser estrenada. Vamos, creo que incluso en un par de cines no se llegó a estrenar. Aquí la muestra, ¿no?, de lo que decía el autor en la entrevista. El cine ha de complacer a muchos si quiere triunfar. Y bueno, esto pues lo estamos viendo ahora mismo con el panorama de polémicas por la actriz Carla Gascón, o sea que no es nada nuevo. ¿Qué pasa cuando esta historia arranca? Pues mirad, os voy a leer el principio para que veáis el tono y la exquisitez del lenguaje. Voy a leeros las primeras líneas de la novela simplemente para que os hagáis una idea del tono. Esta es la primera edición que yo adquirí de Extramuros y comienza así. Extramuros, la luna se detuvo. Más allá del camino real quedó inmóvil sobre la ciudad, encima de sus torres y murallas, dominando los prados empinados donde cada semana se alzaban las fugaces tiendas del mercado. Los recios muros revelaban ahora la trama de sus flancos, sus cuadrados remates, sus puertas blasonadas con sus luces de pez y estopa, movidas por el aliento solemne de las ráfagas. De lejos llegaba intermitente el rumor del río dando vida a la noche, la voz de la llanura estremecida, el opaco silencio de la tierra, de las lomas peladas y de los muros yermos. Extramuros. Aquí hay dos vidas, la de dentro del convento, intramuros, y otra vida, que es la de fuera del convento, o sea, sería la extramuros. De extramuros es de donde viene el mal al convento, entiendo yo. La escasez, el abuso de poder, los problemas con la gente, con la Inquisición. Todo esto va a poner patas arriba la vida de las monjas, a pesar de estar aisladas en su convento. Hay una gran penuria en el lugar, que sabemos que está en España por el contexto, como os decía, y las monjas literalmente se mueren de hambre, de enfermedad, en el convento que parece estar dejado de la mano de Dios, sin que nadie, ni de la iglesia ni de fuera, las ayude. Y vemos que la calamidad viene también del abuso, porque no se perdona a los campesinos, no se le perdonan las prebendas que tienen que dar a la corona y a los nobles para la guerra y para mantener la cristiandad, como se dice. El campesinado pobre tiene que pagar para la guerra. Hay un momento en que hay un noble que es el benefactor del convento, que deja allí a su hija como novicia y visita a las hermanas y justifica este hecho, vamos, con total convicción. No importa que se mueran de hambre, lo importante, dice este personaje, es que las pobres almas que no tienen nada y que pasan penurias
hagan este pequeño esfuerzo, dice él, que es contribuir para las arcas reales, que de pequeño esfuerzo nada, obviamente. Así que vemos que la pobreza y la injusticia son la misma cosa. Y fuera del convento la gente huye, se va a otros lugares, se busca la vida. Y nuestra monja protagonista tiene una idea con la que espera salir de esta miseria y hacer además que todas salgan de esta miseria. Ella no se va a conformar con la situación, lo expresa con mucha vehemencia y ya os digo, es, mm, es de armas tomar y ella va a luchar con su carne literalmente porque lo que va a hacer es cortarse las manos fingiendo estigmas como los de los santos, supuestamente sobrenaturales. Yo no sé si sabéis que el presentar estigmas, heridas en las manos, en el mundo católico se considera a veces como una señal de santidad y por tanto de capacidad para hacer milagros. Pues nada, las dos monjas, la pareja de monjas provoca estas heridas en las manos, toman esta decisión, ya os podéis imaginar que lo hacen con muchísimo dolor y daño, además en un acto bastante desagradable para mi gusto, además mezclado con, bueno, ahí en una escena medio de amor, medio salvaje para mi gusto, perdonad la expresión, y lo hacen, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Piensa uno, ¿no? Pues porque esperan que si todo va bien, este engaño las haga salir de la miseria y de verse separadas, les evite verse separadas, porque esto traería fama de santidad, traería limosnas al convento y finalmente las salvaría, porque si cerrase el convento las separarían, obviamente, al cerrar el convento, y serían enviadas a lugares diferentes. Y bueno, ya veis que fortaleza las dos, ¿no? Pero sobre todo qué, qué condición hay de penuria y qué valentía el hacerse estas heridas, eh, donde está todo decrépito, descascarillado, donde hay riesgo de infección, donde nada es seguro, donde hay una gran miseria y además está la Inquisición fiscalizándolo todo. Pero su decisión es firme. Y incluso cuando la otra pareja, la que no se hace las heridas, quiere confesar porque tiene miedo físico y tiene moral, pues ella, la herida prevalece en su empeño y, y continúa con su plan, tiene una fortaleza física y mental enorme. Además es muy interesante ver cómo esta acción se relativiza un poco, se ve este tema desde diferentes ópticas y se ve que pueden llegar a justificarlo por desesperación, porque lo que persiguen es bueno. Entonces surge ahí un dilema moral sobre la legitimidad de ciertos actos, claro. La fama de santidad efectivamente aparece, crece y hay mucha pobre gente que ve ahí un milagro y llegan donativos y llegan prebendas de algún tipo y la monja, mi hermana, comienza a ser llamada la santa en la narración. Pero está también el santo oficio, que de santo no tiene nada, o sea, la Inquisición. Así que vemos que la trama está en nuestra historia, es factible en nuestra historia. A mí me trae a la mente un contexto histórico, como antes os mencionaba, que seguro que a muchos os lo recuerda también, y es el que debió de vivir Santa Teresa de Jesús, la monja de Ávila, que vivió durante el reinado de Felipe II y cuya vida es muy conocida y estudiada, y sabemos que vivió, pues eso, en el siglo XVI, que fue amonestada por la Inquisición. Sabemos mucho de ella, incluso sabemos detalles de su vida, para mí muy llamativos, que encontramos aquí. Como por ejemplo, sabemos que cuando Santa Teresa ingresó en su primer convento de Ávila, en la Encarnación, en él ingresaban monjas que no iban vestidas de monjas, sino que ingresaban como novicias, como damas, con todos sus lujos, con muebles, con doncellas. Y aquí vemos una dama
que ingresa como novicia precisamente en este plan, con sus lujos, con sus muebles, con sus vestidos, con maquillaje. Es la huéspeda. Tampoco tiene nombre y es la hija de aquel noble que os comentaba hace un momento, que es el benefactor. Después, Santa Teresa hace la reforma del Carmelo, que era su orden, volviendo a Santa Teresa, y pasa a otro convento, que es San José, donde hay más austeridad, pero en el primer convento se puede ver todavía la estancia que ocupó Santa Teresa con bastante lujo para la época. La vida de las monjas de Alcurnia era así, efectivamente. Bueno, llega la Inquisición, digo, interroga a las monjas, hace que se las encierre, además castiga a las otras, a las demás monjas del convento, sacándolas de allí, de su casa. Y hay algo común que hace la Inquisición con todas, que es no informar de la acusación. Esto era algo terrible y era normal en la Inquisición, no decirle a la gente de qué se la acusaba. No existía el habeas corpus, que es un derecho básicamente a no ser retenido sin ser escuchado por la justicia ni ser informado de la acusación que pesa contra uno. Pero esto no, con la Inquisición esto ya podemos imaginar que no aplicaba. Y hay algo que aparece 1000 veces en la novela, que ya parece un personaje más, y es el camino real. Me apetece comentaros este aspecto también, ¿no? Porque eran vías especialmente para el tránsito de viajeros y de emisarios y correos reales. Se refieren a él constantemente, porque es algo así como el pulso de cómo está la sociedad. Cómo está el camino real es cómo está la sociedad. Es lo que va y viene en comunicación con la corte. Vemos además gente que anda por los campos vendiendo su cuerpo, se dice. Son falsos profetas también los que andan por los caminos. Dicen gente de vida airada, gente pues que está en el punto de mira de la Inquisición, que se está buscando la vida. Nos dice varias veces el autor, cada cual según su necesidad. Se nos dice esto varias veces como un justificar tanta decadencia, porque la gente anda sobreviviendo más que viviendo, ¿no? Buscándose la vida. Todo el mundo anda de esta manera. Pasan 1000 calamidades, no os contaré el final para no destripar por completo esta obra que ya es breve, pero tengo que deciros que la melancolía con la que se describen los paisajes, la soledad, el abandono de los muros del convento, la aridez, la desolación, no la he visto jamás de una manera tan poética. Este lenguaje al final logra un cierre de una belleza para mí increíble. Es una obra sobre el amor en toda su expresión, a los humanos, a Dios, a la comunidad, al poder, a la supervivencia, y una obra sobre la fortaleza humana, sobre el tesón con el que actúa el ser humano cuando de verdad desea las cosas. Una obra que, aunque ha rehusado situarse en la historia, realmente vemos que sí encaja en la historia y me ha dejado con ganas de seguir leyendo a este autor, a Jesús Fernández Santos. Desde luego que sí. Espero que vuelva a la memoria este año porque se cumplen 40 años del estreno de la película, así que os animo un montón a verla y a leer la novela, por supuesto. Un beso, hasta luego.